En la práctica de biomasa, la primera práctica se llama determinación de pH. En esta práctica vamos, según la metodología, a pesar 1 gramo de suelo. Es importante identificar que de cada práctica, o más bien de cada análisis que se tiene que hacer, si la muestra de suelo tiene que estar seca o húmeda, porque hay factores en los que sí afecta mucho que la muestra esté seca y húmeda. En este caso nosotros vamos a pesar la muestra y posteriormente vamos a remojarla con agua. La idea es que el agua adquiera las propiedades que tiene el suelo, o sea, como si hiciéramos un té, que el agua extraiga las propiedades del suelo para que cuando nosotros midamos el pH del agua sea equivalente a medir el pH del suelo. Entonces, en este caso no es importante que la muestra esté completamente seca, pero sí que sea una muestra representativa y tamizada. Nosotros tenemos un suelo aquí que tiene diferentes tamaños. Sugerencias: se tamiza y posteriormente se pesa, se toma la que es más fina. Bueno, pesamos 1 gramo y dice que posteriormente se agregue en un vaso de 25 mililitros. Nosotros no tenemos un vaso de 25 mililitros en el laboratorio, por lo tanto solamente se va a usar en uno de 50 mililitros, que es la capacidad menor que tenemos. Insisto, en este caso no es tan representativa o más tan importante las medidas exactas. ¿Podemos usar 2 gramos? Sí, se pueden usar 2 gramos, 3 gramos, más gramos, sí. Lo importante es que el agua pueda extraer la mayor cantidad de propiedades, o más bien las propiedades del suelo se pasen completamente al agua. Bueno, también dice que agreguemos agua. Menciona que 10 mililitros. Ahora, si yo agrego 10 mililitros nada más, pasaría esto. Si ustedes logran ver los sólidos, hay sólidos suspendidos y sólidos al inferior. Entonces, el equipo de medidor de pH solamente sirve para medir líquidos. Entonces, no podría yo hacer como tal una medición con esta solución. ¿Por qué? Porque tiene muchos sólidos. Entonces, por más que yo la agite, voy a seguir teniendo muchos sólidos. La idea es tomar el pH del sobrenadante. Aquí vemos que ya el agua ya se ve más turbia, lo que indica que entonces está extrayendo lo que tiene el contenido del suelo. Sin embargo, sigue siendo muy poca agua líquida en comparación con los sólidos y no podría hacer la medición con el medidor de pH, ya que la sonda me pide un volumen mínimo para poder realizar el análisis. Para ello voy a integrar un poco más de agua. Es lo que les decía, es importante que ustedes utilicen su criterio como ingenieros para saber, ¿me afecta cuánta tierra voy a usar? ¿Me afecta cuánta agua voy a utilizar? En este caso, hay casos en los que sí cambia demasiado, probablemente no. Si yo agrego más agua y no tanto suelo, entonces ¿qué va a pasar? Más agua va a extraer más rápido lo que tiene el suelo y va a seguir siendo representativa. Ahora, si yo le quiero agregar a una muestra de 1 gramo 5 litros de agua, ya no es representativo. Entonces hay que usar el sentido común. Ahora, es lo mismo, si yo agrego a 1 kilo de tierra le quiero agregar 10 mililitros de agua, pues tampoco va a quedar adecuado para hacer la medición. Entonces, por eso digo, bueno, 1 gramo es una razón de 20 mililitros y puedo ver que el agua entonces sigue estando turbia, pero ya hay más cantidad de agua que me permite hacer el análisis. Y ya puedo hasta sacar la medida de pH con el equipo. Ahora, probablemente con las tiras reactivas hubiera podido hacer el análisis sin tener que utilizar más agua. Pero aquí la idea es que ustedes vean la diferencia entre
el uso de las tiras reactivas y del uso del equipo. Previamente el equipo ya fue calibrado con 2 soluciones buffer. ¿Es calibrar? Es tomar 2 puntos de referencia para que la medición que me dé mi equipo esté dentro de una cantidad aceptable o que no caiga en el error. Entonces, por eso yo calibro, le digo, esta es una solución de pH 7 y esta es una solución de pH 4. Entonces, cuando mi lector, o más bien se identifique el pH de esta solución, pueda saber que es correcto o confiable. Bueno, tengo la muestra. Primero vamos a hacer la medición con el equipo. Es importante saber utilizar el equipo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo hago varias muestras, varias mediciones con el equipo, pero no lo limpio adecuadamente? ¿Qué pasa si hace rato hice una medición de pH de un ácido clorhídrico y después tomo esta muestra y después de un hidróxido de sodio, pero no lo enjuago adecuadamente? Entonces la lectura no va a ser confiable de esta muestra, sino se va a contaminar con las otras muestras. Entonces, para eso tengo que hacer limpieza del electrodo de medición. Este es el electrodo de medición. Lo tengo que enjuagar. ¿Qué parte voy a enjuagar? La que estuvo sumergida, la que es probable que esté contaminada. Estaba en una solución buffer para que no se descomponga el electrodo. Posteriormente yo seco, quito el exceso de agua. ¿Por qué? Es lo que les decía yo. ¿Qué pasa si mi agua tiene un pH de 3? Y resulta que mi suelo es de un pH de 14. Entonces, en realidad estoy neutralizando, el agua no tiene que funcionar como reactivo, simplemente como para diluir el suelo. Nosotros sabemos que el pH del agua debería ser neutro, entonces no me debe perjudicar para las mediciones del suelo, ¿sí? Si yo usara un diluyente muy ácido, entonces sí me perjudica, o muy básico. Bueno, ya enjuagué, ya sequé el exceso de agua y ahora voy a introducirlo. Tiene que estar la parte sumergida donde están los electrodos. Entonces yo sumerjo y le pongo lo que es medir. Y entonces el equipo va a empezar a encontrar qué pH aproximado tiene. Cuando este lector, o más bien el display, se deje de ver cambios, el equipo automáticamente va a tomar la lectura más estable. Por eso tiene lo que es un candado. El Outlook me va a decir el equipo: no te muevas, por eso me está diciendo, güey, no muevas la sonda en lo que yo te digo cuál es la medida. Cuando la medida encuentre el valor más estable, va a marcar hold, lo que significa que la pantalla se va a congelar. Ya puedo mover la sonda y ya no se va a mover la medición, pero mientras se está haciendo la medición se tiene que quedar estable. Vemos que sigue cambiando, entonces me sigue diciendo que espere. Ahora es importante tomar en cuenta esta medida porque el pH es función de la temperatura. Entonces, si resulta que me voy a otro lugar y es más frío y el pH cambió, ¿es que yo hice mala lectura? No, probablemente la temperatura está influyendo en ese pH. Entonces, puede ser un poco tardado, que es una de las desventajas de hacer una medición con el equipo. La ventaja obviamente es que me da una lectura confiable y más exacta. Podemos ver que maneja 2 dígitos después del punto decimal, cosa que con las tiras, si nosotros lo comparamos, las tiras nada más manejan un número, del 0 al 7 y de 7 a 14, no dice 7.5, 6.5. Nosotros, pues se parece más al 6 o se parece más al 7. Es lo que nosotros evaluamos. A qué patrón de color se parece más, a diferencia del equipo que me da una cifra exacta. Cuando ustedes quieran hacer mediciones exactas o reportar cantidades exactas, pues lo recomendable es utilizar el equipo.
Las tiras, por ejemplo, si yo voy haciendo, no sé, estoy neutralizando mi suelo, resulta que está muy ácido y lo tengo que neutralizar, entonces tengo que agregar una base. Y entonces, para no estar usando el equipo porque se tarda como mucho tiempo, entonces puedo yo ir utilizando lo que son las tiras. Bueno, si yo estaba en un 4, sé que tengo que agregar una base y ir poco a poco. Veo que de 4 pasó a 5, agrego otro tanto, paso a 6 y así hasta que alcanzo un 7 aproximado. Si ya yo quiero evaluar el pH exacto, entonces ya lo vuelvo a medir con el equipo y puedo valorar que ya el pH a lo mejor es de 7.2, 7.5 o de 6.9, que ya está más cercano al valor neutro que estoy buscando. Recordamos que la escala de ácidos va son los que están por debajo de 7 y la escala de básicos es la que está por arriba de 7. Bueno, ya tenemos que por fin el equipo ya logró congelar la imagen. Aquí tengo el hold, significa que si yo muevo la sonda ya no se va a modificar. ¿Qué voy a hacer posteriormente? Bueno, enjuago y seco el exceso y ya está lista para mi siguiente medición. Para que sus valores sean confiables, se sugiere que hagan por triplicado las mediciones. O sea, yo ya hice una recomendación, que haga yo otras 2 para que mi valor sea confiable. Si veo que a la segunda se repite, entonces puedo quedarme con 2. Sin embargo, si veo que cambia, pues se sugiere una tercera. Ahora, si cambia demasiado, si ahorita tengo 5.6, luego se va a 7 y luego se va a 3, significa que el equipo está descalibrado. ¿Sí? Pero bueno, básicamente esta es la demostración de cómo utilizar el equipo. Vemos que tenemos un pH de 5.61 a esta temperatura. Ahora vamos a usar una de las tiras reactivas y vamos a compararla cómo es que, si nos da el mismo 5.61 que da el equipo. Bueno, sumergimos el patrón de colores completamente en el agua. Entiéndase otra vez que el agua me ayudó para extraer las propiedades del suelo. Por eso tiene que ser algo que no sea muy ácido, muy básico, o mínimo que conozca el pH. Bueno, esta es no requiere de 1 minuto, 2 minutos, simplemente que se sumerja todo, se coloreó y ahora sí me dispongo a buscar el patrón de colores al que más se parece. Y como vemos, concuerda con la lectura, está entre 5 y 6. ¿Sí lo valoran? Entonces sí, está entre 5 y 6. Entonces, si nosotros no hemos hecho antes la medición, podemos decir, pues tiene 6. Yo le veo más cara de 6. Otro puede venir y decir, yo le veo cara de 5. Pero los dos están correctos porque está entre 5 y 6. Bueno, esa es la diferencia. Más exacto, pero más tardado y obviamente más caro, pero más confiable. Y este es muchísimo más rápido.